Antes de comenzar este relato, debo hacer dos advertencias importantes. Lo que están a punto de escuchar proviene de documentos clasificados del Vaticano, testimonios de personas desaparecidas y manuscritos prohibidos que la Iglesia ha intentado destruir durante siglos. Durante la investigación de esta historia, 3 miembros de nuestro equipo de producción reportaron actividad paranormal en sus hogares. 2 de ellos renunciaron y uno está actualmente internado en una institución psiquiátrica. Si son sensibles a temas relacionados con rituales oscuros, conspiraciones religiosas o manifestaciones sobrenaturales, este es el momento de dejar de ver este video. Para aquellos que decidan continuar, les sugiero que cubran cualquier espejo o superficie reflectante en su habitación. Pronto entenderán por qué. Mi nombre es Marco Salazar, y hasta hace 6 meses era profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Bolonia. Lo que estoy a punto de revelar me ha costado todo, mi carrera, mi reputación, mi paz mental y, muy probablemente, mi vida. Si están viendo esta grabación, significa que mis peores temores se han confirmado. Y que aquello que el Vaticano ha mantenido oculto durante siglos finalmente ha encontrado una manera de manifestarse completamente en nuestro mundo. Todo comenzó el 13 de noviembre de 2024, durante una tarde particularmente lluviosa en Bolonia. El cielo tenía un color plomizo antinatural, y las gárgolas de la Catedral de San Petronio parecían observar a los transeúntes con más atención de la habitual. Me encontraba en mi oficina de la universidad, corrigiendo algunos trabajos sobre las cruzadas, cuando escuché 3 golpes suaves pero urgentes en mi puerta. El padre Giuseppe Moretti apareció en mi umbral, una figura temblorosa y demacrada que apenas se asemejaba a la imagen que uno tiene de un archivista del Vaticano. Su rostro mostraba signos de un agotamiento extremo, con profundas ojeras violáceas que parecían más propias de un cadáver que de un hombre vivo. Sus manos no dejaban de temblar mientras sostenía un gastado maletín de cuero, y su collar clerical estaba manchado con lo que parecía ser sangre seca. Profesor Salazar, susurró con voz entrecortada, cerrando la puerta tras de sí y verificando 2 veces que estuviera bien cerrada. He venido a usted porque es el único experto en paleografía medieval que podría entender la magnitud de lo que he descubierto. Pero antes debe jurar por lo más sagrado que lo que voy a mostrarle no saldrá de esta habitación. Recuerdo haber sonreído con cierto escepticismo académico, pensando que estaba ante otro entusiasta de las teorías conspirativas que ocasionalmente buscaban mi opinión sobre supuestos documentos secretos. Si hubiera sabido lo que ese encuentro desencadenaría, habría cerrado la puerta en ese mismo instante y huido lo más lejos posible de Bolonia. El padre Moretti extrajo de su maletín un paquete envuelto en tela negra. El simple acto de desenvolverlo pareció causarle un dolor físico, sus manos temblaban aún más mientras retiraba capa tras capa de tela protectora. Cuando finalmente reveló su contenido, mi escepticismo inicial se transformó en una fascinación que pronto se convertiría en terror. Ante mí había un manuscrito que, a primera vista, databa del siglo XII. Las páginas, hechas de un pergamino de calidad excepcional, mostraban señales de haber sido tratadas con algún tipo de conservante que nunca había visto en mis 20 años de carrera. El texto estaba escrito en una desconcertante mezcla de latín medieval y un código que desafiaba toda clasificación conocida. Pero lo más perturbador era la tinta utilizada, tenía un tono rojizo que parecía cambiar sutilmente bajo diferentes ángulos de luz. Este libro, susurró Moretti, mirando nerviosamente por la ventana mientras las gotas de lluvia creaban patrones inquietantes en el cristal, contiene la verdadera razón de la existencia de los exorcistas del Vaticano. No tiene nada que ver con demonios o posesiones, es algo mucho más antiguo y terrible. Algo que existe desde antes que la humanidad aprendiera a verse reflejada en el agua. Mientras examinaba el manuscrito con creciente inquietud, Moretti me relató cómo lo había encontrado. Como archivista principal de la Biblioteca Secreta Vaticana, tenía acceso a secciones que muy pocos habían visto en siglos. Una noche, mientras catalogaba documentos en el nivel más profundo de los archivos, un libro cayó de una estantería, revelando un mecanismo oculto que abría una cámara secreta. Lo que encontré allí,
dijo mientras su voz se quebraba, no debería existir. Había cientos de documentos que contradecían la historia oficial de la Iglesia. Pero este manuscrito es diferente. Está protegido por algo más que guardias y cerraduras. Está protegido por ellos. El manuscrito fue escrito por Theodorus de Worms en 1163, pero contenía información que se remontaba a los primeros días del cristianismo y más allá. Las primeras páginas narraban acontecimientos aparentemente normales sobre la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, a medida que avanzaba en la traducción, descubrí una verdad que me heló la sangre en las venas. Durante la excavación de los cimientos de la basílica, los trabajadores encontraron una cámara subterránea que predataba no solo al cristianismo, sino a la civilización romana misma. La cámara estaba sellada con símbolos que, según los expertos de la época, no correspondían a ninguna escritura conocida por el hombre. Los símbolos parecían cambiar y moverse cuando nadie los observaba directamente. Lo que encontraron dentro de esa cámara cambió el curso de la historia de la Iglesia, aunque pocos lo supieran. En el centro de la sala había un artefacto que Theodorus llamó Speculum Vacuum, el espejo del vacío. No era un espejo común, su superficie no reflejaba el mundo físico, sino algo más, algo que existía en los espacios entre la realidad y la percepción. Los primeros trabajadores que miraron directamente al espejo experimentaron efectos devastadores. 3 desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. 5 enloquecieron instantáneamente, hablando de rostros entre los rostros y ojos que observan desde todos los reflejos. Un grupo de trabajadores fue encontrado en un estado catatónico, murmurando al unísono una misma frase en un idioma que ningún erudito de la época pudo identificar. El Papa de entonces, alarmado por estos sucesos y temiendo que hubieran despertado algo antiguo y terrible, creó una orden secreta dentro de la Iglesia. Oficialmente, eran conocidos como exorcistas, pero su verdadero propósito era mucho más siniestro. No luchaban contra demonios, sino que realizaban rituales para mantener sellado algo que existía antes que la humanidad misma. Algo que había encontrado una manera de observarnos a través de cada superficie reflectante en el mundo. Mientras profundizaba en mi investigación, comencé a notar acontecimientos inquietantes en mi vida diaria. Al principio eran cosas sutiles, objetos que cambiaban de lugar cuando no miraba, susurros en latín antiguo durante la noche, sombras que se movían en mi visión periférica. Pero pronto los incidentes se volvieron más perturbadores. Una mañana, mientras me afeitaba, mi reflejo parpadeó un segundo después que yo. Al día siguiente, mi imagen en el espejo sonrió mientras yo mantenía una expresión seria. El padre Moretti dejó de responder mis llamadas después de nuestra tercera reunión. Preocupado, fui a buscarlo a su apartamento en el Trastevere. Lo que encontré allí me perseguirá hasta el día de mi muerte. Moretti estaba sentado en una silla en medio de su sala, mirando fijamente la pared. Todas las superficies reflectantes de su hogar estaban cubiertas con tela negra o destruidas. Los espejos estaban hechos añicos, las ventanas pintadas de negro, incluso había roto la pantalla de su televisor. Nos miran a través del reflejo, murmuraba sin cesar, sus ojos fijos en un punto invisible. Siempre nos han estado mirando. No son demonios, son los observadores, y ahora saben que los hemos visto. Cada vez que nos miramos en un espejo, creamos una versión nueva de nosotros mismos en su reino. Y ellos coleccionan esas versiones. Necesitaba ayuda profesional para continuar la investigación. Contacté a la doctora Elena Rossi, una reconocida arqueóloga y escéptica declarada de lo paranormal. Su experiencia en civilizaciones prerromanas podría ayudarme a descifrar los símbolos descritos en el manuscrito. Al principio, Elena se burló de mis teorías, pero accedió a ayudarme por curiosidad académica. Usando sus contactos en el Vaticano, logramos acceder a archivos que normalmente están restringidos incluso para los investigadores de alto nivel. Lo que encontramos nos dejó sin aliento. Había registros detallados de incidentes reflectivos a lo largo de los siglos.
Informes de personas que desaparecían después de pasar demasiado tiempo frente a espejos o superficies reflectantes. Documentos sobre rituales realizados cada 99 años en las catacumbas del Vaticano. Elena cambió completamente su postura escéptica cuando descubrimos los archivos de los observadores. Estos documentos, escritos en diferentes épocas y lenguas, hablaban de entidades que existían en un plano paralelo al nuestro. Seres que habían encontrado una manera de manifestarse en nuestro mundo a través de superficies reflectantes. No eran demonios ni ángeles, sino algo completamente diferente. Existían antes que la humanidad y habían estado observándonos desde siempre, usando cada superficie reflectante como una ventana a nuestro mundo. El espejo encontrado en las catacumbas no era simplemente un portal, era una puerta que ellos habían construido, un punto de entrada físico a nuestro plano de existencia. Los rituales que el Vaticano realizaba no eran para expulsar el mal, sino para mantener esa puerta cerrada. Pero cada ritual requería un precio, un sacrificio. Elena se obsesionó con los documentos. Pasaba horas estudiando antiguos textos y símbolos, buscando patrones y conexiones. La última vez que la vi estaba examinando un antiguo crucifijo de plata pulida en la biblioteca. Sus ojos tenían un brillo febril mientras trazaba con sus dedos los patrones en el metal. Marco, me dijo con una voz extrañamente calmada, puedo verlos sonreír, son hermosos de una manera terrible. No son nuestros enemigos, son nuestros sucesores. Cada reflejo es una ventana, y ellos han estado esperando pacientemente detrás de cada una. Al día siguiente, Elena había desaparecido. En su escritorio solo encontré una nota garabateada apresuradamente con una caligrafía que apenas reconocí como suya, están en todos lados. Siempre han estado allí. El ritual no es para mantenerlos fuera, es para evitar que todos entremos. Mi propia investigación me llevó a un descubrimiento aterrador. Los rituales del Vaticano no solo mantenían cerrada la puerta, eran un pago, un tributo a los observadores. Cada 99 años, la Iglesia entregaba algo a estas entidades para mantener el equilibrio. Encontré registros de personas desaparecidas que coincidían con las fechas de los rituales. Sacerdotes, monjas, incluso cardenales que simplemente dejaban de existir. No morían, era como si nunca hubieran existido. Los guardias del Vaticano me descubrieron en los archivos esa noche. Mientras me arrastraban fuera, vi algo que me heló la sangre. En cada superficie brillante, en cada ventana y en cada cruz pulida, había rostros observando. No eran rostros humanos, aunque lo intentaban ser. Eran como máscaras mal hechas de carne, con sonrisas demasiado amplias y ojos que parpadeaban en direcciones imposibles. Logré escapar, pero sé que me están buscando. No solo la Guardia del Vaticano, sino ellos. Los veo en cada reflejo, en cada ventana, en cada pantalla. Ya no sonríen, ahora solo observan, esperando. El próximo ritual debe realizarse en 3 días, durante el eclipse lunar. Los signos están allí, las desapariciones han aumentado, los espejos en toda Roma han estado fallando, y los pájaros evitan volar cerca de la Basílica de San Pedro. Hay algo más que deben saber. Durante mi investigación, descubrí la verdadera naturaleza de los observadores. No son invasores ni conquistadores, son coleccionistas. Cada vez que nos miramos en un espejo, creamos una nueva versión de nosotros mismos en su reino. Y ellos coleccionan esas versiones. Somos su galería viviente, su museo de almas reflejadas. Están aquí. Puedo verlos en la pantalla de mi ordenador mientras grabo esto. Mi reflejo está sonriendo, aunque yo no lo estoy haciendo. Y detrás de mí hay. El video que acaban de ver fue encontrado en el ordenador del profesor Marco Salazar 3 días después de su misteriosa desaparición. Las autoridades del Vaticano niegan cualquier conocimiento sobre su paradero o sobre los documentos mencionados. Todas las superficies reflectantes en su apartamento fueron encontradas cubiertas con tela negra o destruidas.
La doctora Elena Rossi sigue desaparecida y el padre Giuseppe Moretti fue internado en una institución psiquiátrica donde se niega a mirar cualquier superficie reflectante. Las cámaras de seguridad del edificio captaron las últimas imágenes del profesor Salazar. En ellas, se le ve hablando solo frente a su ordenador. En el último fotograma, justo antes de que la cámara dejara de funcionar, se puede distinguir una sonrisa en su reflejo en la pantalla, mientras su rostro real mostraba una expresión de terror. Curiosamente, en la grabación se pueden contar hasta 7 reflejos diferentes del profesor, aunque solo había una persona en la habitación. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal. Y recuerden, la próxima vez que vean su reflejo, asegúrense de que esté haciendo exactamente lo mismo que ustedes.